Hola, bienvenidos a todos. Vamos a estar estudiando en este video las aplicaciones de los ciclos del ciclo for y estamos haciendo unas aplicaciones. Ahorita ya en el video anterior hicimos acerca de un factorial de un número con el ciclo for, pero vamos a hacer ahora el calcular números primos. Hay un ejercicio de programación que nos pide que hagamos el cálculo de números primos. Vamos a ver si nos pide por aquí. Bueno, pues aquí tenemos una guía de ejercicios y hay un ejercicio que no podemos resolver si no sabemos algo de números de ciclos for repetitivos. Y acá nos dice, por ejemplo, leer un número entero y positivo, identificar si el número es primo e imprimir el resultado de la identificación. Bueno, nos pide, como siempre en el libro de Fundamentos de Programación, nos pide que hagamos dos pasos. El primer paso es el análisis y el segundo el diseño. En el análisis nos pide que hagamos la entrada, el proceso y la salida. ¿Okay? Entonces, vemos cuál es la entrada. Pues aquí nos dice que la entrada es un número entero y positivo. Un número. La entrada es un número. ¿Okay? Obviamente hay que validar que sea entero y positivo. Vamos a llamarle a esta variable donde vamos a almacenar el cuadrito de memoria donde vamos a almacenar esta variable, le vamos a llamar número. Qué complicado. Proceso. El proceso nos dice es saber si el número es primo. ¿Ok? Identificar si es primo. Y la salida, que nos dice? La salida nos dice que imprimamos el resultado de la identificación. O sea, para mí la salida sería si es primo. O podría ser igual no es primo. Depende. Depende si es primo o no es primo. Ponemos nuestro mensajito. Ok, ahí está. Identificar si es primo. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el proceso? Recordemos que un número es primo si solamente es divisible entre 1 y sí mismo. Por ejemplo, si el 5, ¿cómo saber si es primo o no? 5 es primo. A ver, se puede dividir 5 entre 4 sin que quede residuo, pero es divisible entero. ¿Ok? No, no se puede. No se puede, te va a dar decimales, ¿no? 5 entre 4 te va a dar decimales. Aquí es no. Voy a ponerle aquí. No, tachita. 5 entre 3, ¿se puede? No. No, es tachita. 5 entre 2, no se puede, también, tachita. Y 5 entre 1 no, lo voy a comprobar porque 5 entre 1, pues sí, aquí sí. Y 5 entre 5, igual. Vean ustedes entonces que este número es primo, el 5 sí es primo, porque solo es divisible entre 1 y sí mismo. De hecho, todos los números son divisibles entre 1 y sí mismo, así que no hay problema. O sea, esto no lo tengo que hacer, porque ya sé que todos los números cumplen esa condición. Lo que hay que hacer es saber si existe una división aquí. Como en este caso no existió alguna otra división, solamente estas dos, entonces el número sí es primo. Resultado del análisis, sí es primo. ¿Ok? Vamos a ver si el 4 es primo. 4 se puede dividir entre 3. Tachita, no se puede. O sea, te va a dar decimales, residuos. 4 se puede dividir entre 2. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí. Ok, sí se puede. 4, bueno, entre 1 no, porque ya sabemos que sí. O sea, 4 entre 1 sí y 4 entre 4 sí. 4 entre 1 es sí, obviamente. Y 4 entre 4 también es sí. Y recuerden que esta condición todos los números lo cumplen. Ahora, ¿hubo una que sí se pudo? Sí, esta. Entonces, por lo tanto, 4 no es primo. ¿Ok? Y así vamos haciendo con todos los números. Y vamos a encontrar que si existe una división,
entonces aquí es primo, y si no existe, entonces no es primo. Vamos a ver entonces aquí cuál sería el proceso entonces para hacerlo. Pues está muy simple. Tengo que hacer, bueno, yo entiendo un ciclo for, ¿no? Donde voy a ir desde un número anterior, que es el 4. O sea, en lugar de 5 entre 5, no puedo hacer 5 entre 5 porque ya sé que sí va a hacerse. Pero tengo que hacer 5 entre 4, entre 3 y hasta 2. No puedo llegar a 1 porque 1 sí se va a poder. Entonces vean que es del número que quiero llegar menos 1. O sea, que es 4, 3, 2 y ahí me voy. Ese es el proceso. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a ponerlo así con mis palabras. Sería, por ejemplo, dividir el número entre el número menos 1 y hasta 2. Si se encuentra alguna división entera que dé enteros, coma, el número es divisible, por lo tanto no es primo. Vamos a hacer cálculo del número primo. Pues vamos a poner acá un número para calcular para saber si es primo, ¿no? Aquí vamos a ponerle para saber si es primo o no. Entonces aquí voy a borrar esto. Aquí la persona escribe el número. Ok, aquí ya no necesitamos poner factorial porque no nos va a servir. Pero si vamos a irnos de número, miren que mi valor inicial no debe ser número, porque si yo pongo en 5, ok, según el análisis, no debo hacer 5 entre 5 porque 5 entre 5 sí es divisible. Tengo que hacer 5 entre 4. Entonces, mi primer valor al cual yo quiero, por ejemplo, analizar sería del valor que tengo originalmente, que es número 5 menos 1. Entonces sería número menos 1. Así empieza 5 menos 1, empieza en 4. O sea, el for no va a empezar en 5, va a empezar en 4. Bueno, ¿y cuál es el proceso que va a hacer aquí? Vamos a terminar este proceso. Entonces, aquí al menos quiero saber que llegue y no va a llegar hasta 1, va a llegar hasta 2. Vamos a ver si lo recorre. Así, rapidito. Vamos a imprimir el valor de i para que monitoreemos qué sucede. Escribe el número que sea saber si es primo, el 5. Ya puse el 5. Y miren, el ciclo for que me devolvió 4, 3, 2. Que es lo que quiero lograr aquí. 4, 3 y 2. Okay, ya tengo eso, 4, 3, 2. Muy bien. Ahora, bueno, ya tengo esta solución, 4, 3, 2. Ahora, vamos a dividirlo. El proceso sería que aquí, no voy a imprimir i, sino voy a dividir y ver si es primo. Y vamos a hacer, entonces, ¿cómo sabemos si es divisible o no? Hay una herramienta llamada mod. La herramienta mod lo que hace es devolverte el resto. Voy a poner otra vez, división, mod. Buscar aquí imágenes, para que nos ilustren un poquito. A ver dice 75 entre 8. 75 entre 8 me da 9 por 8, 72. Para 75 me sobran 3. Entonces el mod, el residuo es 3. Para continuar mi operación aritmética de división, tengo que ponerle un 0 y acá ya empieza a haber puntos decimales. 9 puntos y empieza a haber decimales. La cuestión aquí es que si yo quiero detener la división cuando llegue solamente el entero, me va a quedar un residuo. Y este residuo es este operador mod. Vamos a ver, por ejemplo, 99 entre 15 da 6 por 15, da 90, me sobran 9. Y entonces mod vale 9. Mod es lo que vale 9. Ok, y ahí se va. Regreso a mi programa y bueno, ya ahora aquí vamos a hacer algo. Voy a imprimir los residuos, ¿no? Voy a dividir el número 5 entre la i, que vale 4. Y voy a imprimir el residuo. Vamos a poner acá número. Y me dice que la variable aquí así se llama mod. Miren, mod. Número mod i. Entonces, cuando yo pongo número mod i, acá, me debe imprimir el resultado. Vamos a ver si funciona aquí. Ahí está.
Me imprimió el 4. 5 entre 4 me sobró 1. 0. 3 me sobró 2. 2 me sobró 1. O sea, siempre fue un residuo. Vamos a poner un número 6. Vean que el primer valor que me tira es el valor 5. ¿Ok? Entonces dice 5. El primer valor es 5. Me sobra 1. 6 entre 5. Pues me falta 1 para poder realizarlo, ¿no? Da 5 y me sobra 1. 6 entre 4 me da a 1. 1 por 4, 4. Para 6 me sobran 2. ¿Ok? 3. 6 entre 3. 6 entre 3 me da a 2. Y 2 por 3 es 6. Mi residuo es 0. Miren, aquí ya me dio 0. Y el siguiente es 2. 6 entre 2 me da 3. 3 por 2, 6. Para 6, 0. Entonces mi siguiente residuo es 0. Aquí al menos ya me di cuenta que cuando el mod me da resultado 0, significa que hubo una división. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí una condición en la cual pues voy a checar si hubo algo que sucedió. Primero hay que guardar el residuo. Así que voy a hacer la operación nuevamente. No la voy a imprimir. Vamos a hacer la operación aquí y lo vamos a guardar en una variable llamada residuo. Residuo es igual a, ¿cómo le dijimos? Número mod i. Está. Número entre i, el residuo vas a tomar. Si el residuo es igual a 0, ¿qué significa, muchachos? Que sí se logró hacer, ¿no? Entonces aquí ya ponemos, si quieren imprimimos, no es primo, no es primo. Es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Dice, no es primo, pero espérame, todavía no. Vamos a hacerlo para que vean ustedes qué sucede. No es primo. Y si haces esto, voy a quitar el factorial, voy a ejecutarlo. Si haces esto, cada vez que encuentre una división que tenga residuo 0, te dice, no es primo, no es primo. Pero no quiero saber esto, quiero solamente que al final me diga no es primo. Tampoco quiero que me imprima esto, ¿ok? Tampoco significa que es igual a 1 es primo. O sea, si logré dividirlo, entonces sí no es primo, aquí está. Pero pues miren, ya aquí cada vez que hace esto, te va a imprimir 2 veces no es primo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a dejar de imprimir este numerito para que ya nos esté estorbando. Y miren, ahora me dice no es primo, no es primo. Bueno, al menos ahorita ya vemos que ya funciona, pero falta todavía algo más. Ahora vamos a hacer una prueba, otra. Ahora vamos a poner con el número 100 para que... Es un exagerado, maestro, sí. Pero mira qué pasa si pones el 100. Cada vez que encuentra un divisor, te va a decir no es primo, no es primo, no es primo. Entonces, para evitar esto, hacemos algo que se llama... Bueno, aquí le vamos a llamar una banderita. ¿Y qué es una banderita o un semáforo? Vamos a poner un semáforo. El semáforo va a estar... podemos ponerle 2 estados. 0 apagado y 1 prendido. O si quieren ponerle verde y quieren poner rojo, igual. O sea... El semáforo va a estar en rojo. Está apagado, ¿no? Rojo. Vamos a poner palabra completa. Rojo. Está apagado. Cuando encuentre un residuo, entonces el semáforo va a cambiar. No voy a imprimir no es primo, sino solamente al final. Entonces aquí va a cambiar el semáforo. El semáforo vamos a ponerlo en verde. Semáforo en verde. Significa que mi semáforo cambió de rojo a verde. Encontró un número primo. Así es todo. Se enciende el semáforo. Mientras no encuentre un valor que no tenga residuo, pues el semáforo va a quedar en rojo. Que no tenga residuo 0. Se queda en rojo. Pero cuando encuentre un valor que su residuo es 0, significa, ya encontré un divisor. Entonces prendes el semáforo. Y al final voy a preguntarle. Ya terminó el programa, ya se cerró el ciclo. Ya terminó, y ahora voy a preguntarle. El semáforo. ¿Qué quieren preguntar? Si se encendió o se apagó. Es verde, vamos a ponerle. El semáforo es verde, o sea, se encendió el semáforo. Si se encendió, entonces no es primo. Y si no se encendió, significa que no encontró. Si el semáforo continúa apagado, significa que no encontró un residuo 0 en las divisiones. Por lo tanto, el número es primo. Y vamos a correrlo con el número 100. Y me dice 100 no es primo porque sí encontró un divisor. Vamos a hacer la prueba con el 5. Ya vimos que el 5 sí es primo. Vamos a hacer la prueba con el 4. El 4 no es primo. ¿Ok? Así es como funciona el algoritmo. Bueno, pues aquí está nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo.
de el ejercicio número 15. Lo único que nos queda es tomarle screenshot, fotos, copiar el algoritmo, que este es el diseño del algoritmo. Ahí queda el diseño. Está muy sencillito. Simplemente es un for, está acá. Para ahí que va de número -1 hasta 2, con paso -1, va brincando -1. Checamos la división. Si es igual a 0, se enciende el semáforo y termina el fin de sí, fin de para. Si el semáforo es verde, entonces no es primo, y si no, escribir es primo. Este es el algoritmo que vamos a copiar y ponerlo como diseño en nuestro ejercicio acá. Diseño, aquí está nuestro resultado, ¿ok? Como en este caso leer un número entero. Nos faltó detectar que el número sea entero y positivo. Bueno, no lo vamos a poder ver en este video porque pues ya no nos alcanza el tiempo, pero nos vemos en el próximo video.